hace más fácil esa comunicación, y los días que no son necesarios, pues poder trabajar desde casa sin ningún problema. Sergio, la Autónoma de Madrid, donde trabaja, no está en el centro de Madrid, ¿no? Está como bien alejada, y curiosamente hay que llegar también en una de estas estaciones, ¿no? Eso es, la Universidad Autónoma de Madrid está en la zona norte. Bueno, yo tampoco soy un gran conocedor de Madrid al no vivir, pero sí, efectivamente, está en la zona norte, mirando hacia la sierra, hacia la sierra que sale para dirección o Segovia o Burgos, el norte, Castilla y León, que es otra comunidad autónoma, lo que sería aquí una región, una región distinta. Y bueno, la verdad es que es un entorno privilegiado, porque no solo es que veamos las montañas de fondo, sino que nuestro campus, menos medicina, está todo centralizado y disponemos de mucho espacio verde alrededor. Exacto. Y se hace, a partir de esta temporada, que ya nosotros entramos en primavera, se hace muy agradable estar en Hay harta área verde, me imagino. Y los estudiantes viajan todos los días, en el fondo, en este medio de modo. Sí, bueno, el cercanías, que es el transporte que llega, es como un metro, pero para distancias un poquito más largas. Claro. Y al haber menos paradas intermedias, en realidad no hay tanta distancia. Por ejemplo, desde la estación de Sol, que es la principal, el centro de Madrid, puede haber como 6-7 paradas hasta la Universidad Autónoma. Entonces realmente puedes tardar 30, 35, 40 minutos. No es tan tedioso, digamos. No, es desde la estación norte a la que yo llego con el tren, por ejemplo, son 2 paradas y son 12 minutos. Perfecto. Con lo cual está todo intercomunicado. Sí. En Madrid, para eso, la verdad que vía tren es muy fácil. Exactamente. Oye, Sergio, no es primera vez que estás en Chile, ¿no? Habías venido ya en otras ocasiones. A propósito también, para que poder un poco contarle a nuestros auditores respecto de lo que haces tú en la Autónoma de Madrid y este departamento del cual eres parte. Sí, bueno, en realidad comencé mi relación con Chile en el 2014 en la Universidad de Concepción, en la que estuve trabajando un mes con una estancia postdoctoral de investigación, desarrollando varias investigaciones sobre personas con discapacidad intelectual y sobre diseño universal para el aprendizaje. Que es tu especialidad, ya vamos a hablar de eso. Que ya entraremos luego más de lleno. Y luego sí, bueno, con diferentes asociaciones. He trabajado con la asociación que reúne a los educadores diferenciales de Chile, en el cual estuve en su congreso en 2019 con una de las ponencias. Y luego, bueno, la relación que tengo actualmente con la Universidad Central, y que me es muy grato, ¿no? Poder compartir espacio con vosotros. Y esas son las veces que normalmente he venido. Luego, acciones puntuales de manera online, pues con la pandemia se estandarizaron muchos, y he trabajado con varias empresas relacionadas con el sector de la educación y la formación, incluso con alguna editorial con la que estuve a punto de publicar un libro sobre el tema. Buenísimo. Bueno, justamente hablemos de eso, Sergio. Contémosle un poco a nuestros auditores, porque nos escuchan también compañeros, compañeras de la misma universidad. ¿Qué es el DUA? Que en el fondo es el Diseño Universal de Aprendizaje. ¿A qué responde? Bueno, el diseño universal de aprendizaje, o el diseño universal para el aprendizaje, ¿no? que también depende un poco de dónde se mencione, pero que viene a ser lo mismo, es una manera de entender la educación que surge en los años 90, fundamentalmente comienzo del siglo XXI, cuando el Center for Applied Special Technology, CAS, que es como abreviadamente se conoce de manera coloquial, desarrolla un modelo que tiene una base centrada en el diseño universal, originalmente el que surge en el mundo de la arquitectura y el diseño, que tiene como premisa diseñar teniendo en cuenta al mayor número de usuarios posibles. Y eso, en un momento dado, CAS lo traslada al ámbito educativo, asumiendo que el currículum es lo más inflexible, y que no debe ser el currículum quien se adapte o sea, que no debe ser el estudiante quien se adapte al currículum, sino que debe ser el currículum lo suficientemente flexible para poder adaptarse a la individualidad de cada uno de los estudiantes. Y eso, a partir del año 2000, que surge la versión 1.0, que posteriormente en 2010 va con la versión 2.2, y actualmente tenemos la 2.8 con la 3.0, que llegará en los próximos meses, hace que haya habido una evolución desde entender un modelo
muy centrado en los estudiantes con discapacidad, claro. entendiendo que eran el principal foco que se vería beneficiado por Exacto. diseñar de una manera flexible, hasta la actualidad, donde entendemos que el diseño universal no debe aplicarse solo a estudiantes con discapacidad, sino que cualquier estudiante se ve beneficiado por un diseño flexible, Exacto. porque todos somos diferentes, todos Claro. tenemos habilidades, capacidades, intereses distintos, y eso hace que no haya un estudiante igual en clase, ni incluso un mismo estudiante que pueda tener diferentes picos de interés, trabajo, motivación a lo largo de todo el año académico. Por lo tanto, lo que el DUA viene a hacer es cambiar la manera en la que el docente se enfrenta a programar sus sesiones con sus estudiantes. Y se constituye por ciertos principios, ¿no? Y esta evolución me imagino que ha ido de alguna manera relacionándose con nuevos principios. No, en realidad los 3 principios no varían, son 3 principios que nacen desde el principio, porque a lo largo de los últimos 20, 25 años hemos tenido muchas, vamos a llamarlo, metodologías, paradigmas, claro. que intentan trabajar la inclusión desde un punto de vista concreto. Exacto. El DUA vino a trabajar de esa manera, pero con un aura un poco más científico, porque el discurso de Cass explicaba que se basaba en la neurociencia. Claro. En realidad, lo que se basa en la neurociencia es los estudios que nos han dicho cómo funciona nuestro cerebro cuando se produce un aprendizaje. Exacto. Y aunque hoy está más que superado, que no hay redes estancas y cerradas, sino que depende más bien de las interconexiones que se producen en nuestro cerebro, lo que sí es cierto es que hay como unas áreas que se activan en mayor o menor medida cuando se producen esos aprendizajes. Lo que Cass hace es, en base a 3 grandes redes, las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes ejecutivas, las redes de la ejecución, plantea, las redes estratégicas, mejor dicho, plantea un modelo vertebrado en esas 3 grandes redes. A partir de ahí se crean los 3 principios que se subdividen en pautas, claro, y que a su vez cada pauta se subdivide en un indicador, que ese indicador lo que supone es la manera concreta en la que el docente puede lograr el objetivo que se plantea en la pauta, que a su vez se plantea en el gran principio, ¿no? Entonces, esa estructura se ha mantenido. Y el DUA en el fondo tampoco no es solamente aplicable para los formadores de profesores, sino que también se puede de alguna manera extrapolar, digamos, a otras áreas, también a profesores que hacen clases, no sé, en facultades como arquitectura, ingeniería, etcétera, ¿no? Claro, es decir, en la medida que se conozca, digamos. El DUA está enfocado en cómo una persona que va a formar, claro, se enfrenta al diseño de todo el proceso, desde cómo va a enseñar, qué materiales va a enseñar, cómo los va a presentar, exacto, cómo va a permitir que sus estudiantes devuelvan lo que él les ha presentado, lo que ella les ha presentado, así como que sea lo más motivante o que sean lo más adaptados o reales a la realidad, valga la redundancia, claro, que viven esos estudiantes donde van a aplicar el conocimiento, exacto, que se ha adquirido, ¿no? Entonces, en realidad, el DUA vale para cualquier área de formación. Exacto. Hace poco, este verano pasado, bueno, el verano europeo, en julio, realicé una charla para la red panamericana de educación farmacéutica. A priori parece que, bueno, un farmacéutico pues a lo mejor no tiene que conocer mucho de DUA, pero las personas que forman a los futuros farmacéuticos, claro, tienen que tener en cuenta esa variabilidad a la hora de... ¿Y cómo se interesaron en este caso? Bueno, pues surgió a través de alguno de los textos que he publicado sobre diseño universal, un texto conocido que se publicó en la revista latinoamericana de Educación Inclusiva, exacto, que editáis aquí en la Universidad Central, que analizaba los diferentes modelos de aplicación del diseño universal a la educación. Pues ese es uno de los que, por ejemplo, se tuvo en cuenta para solicitar esa conferencia en ese momento. Oye, Sergio, ¿y el departamento en el cual tú trabajas en la Autónoma se dedica a estos temas, no? Bueno, en la Universidad Autónoma yo trabajo en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, que es un departamento interfacultativo, que compartimos sección en la Facultad de Educación, que es en la que yo estoy, y otra en la Facultad de Psicología. Y sí, nos dedicamos a ello, mi grupo de investigación, porque en realidad el departamento de Pedagogía trabaja temas de inclusión, compartimos asignaturas, con lo cual trabajamos muy de la mano, pero bueno, luego
sabéis que la investigación va ya no tanto por departamento, sino por expertise de las personas que forman el equipo, ¿no? Y en nuestro caso, pues mi grupo de investigación, el grupo Vamos, que lidera la profesora Marta Sandoval, que se llama On Inclusion, o abreviadamente lo llamamos On Inclusion, al cual les invito también a ver la página web oninclusion.es. Trabajamos todo lo relacionado con inclusión, desde el ámbito universitario y cómo se trabaja la inclusión en la universidad, tanto como para profesores como para estudiantes, como en la etapa de educación infantil o primaria, parvularia y básica que comentábamos aquí, hasta temas relacionados lógicamente con el DUA. Ustedes vienen a ser un poco los referentes de la Autónoma de Madrid respecto de estos temas, ¿no? Bueno, en la Universidad Autónoma hay muchos grupos de investigación, muy buenos grupos. En nuestro departamento, aunque pertenezca al grupo, por ejemplo, de Equidei, que Gerardo Echeita, que es un gran amigo de la Universidad Central, pues evidentemente Gerardo es un referente en el ámbito de la inclusión, ¿no? Hay otros grupos, incluso en el departamento de Pedagogía, que trabajan en inclusión. Bueno, no quisiera decir que nuestro grupo lidera nada, sino simplemente, bueno, pues cada uno va haciendo su espacio y abriendo sus oportunidades. Buenísimo. Bueno, estamos conversando con Sergio Sánchez, proveniente de la Universidad Autónoma de Madrid, España, quien llegó hoy día a nuestro país y que va a compartir con nosotros acá en la Universidad Central a través de una estancia, una movilidad Erasmus justamente. Ya les vamos a estar contando que va a realizar durante esta semana. Con tal, de alguna manera, que nos vaya también actualizando sobre estos principios que ha ido también desarrollando el DUA. Vamos a ir al primer corte musical y regresamos. Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Convocación de profesor. Muy bien, estamos de regreso en Convocación de Profesor, inaugurando nuestro programa 2022 con una tremenda compañía, hablando con Sergio Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid. En este clima que ya se comienza a notar un poco ya el otoño, mañanas bastante frías, noches también frías. Debo decir que ayer me tocó colocarme la vacuna de la influenza y ando medio raro, con una sensación como de resfrío. Así que, pero bueno, hay que colocársela con la finalidad también de que no nos tengamos que enfermar. Estamos conversando con Sergio respecto del diseño universal para el aprendizaje o del aprendizaje también. Y a propósito, Sergio, de los temas de inclusión o del concepto de inclusión, hablábamos fuera de micrófono que Chile, por la experiencia que tú has tenido al venir para acá, lleva un poquito va un poco adelantado en estos temas, por ciertos decretos y por ciertas leyes. ¿Qué pasa en España respecto de estos conceptos? Bueno, a ver, tiene que ver con inclusión, digamos que nosotros fuimos, en España, en Salamanca en concreto, se llevó a cabo la declaración de Salamanca, donde se hablaba por primera vez y se regulaban las necesidades educativas especiales, y en el sentido de lo que tiene que ver con la integración y luego la inclusión hemos liderado. Pero sí es cierto que sobre el DUA, sobre el diseño universal para el aprendizaje, nuestra legislación ha ido un poquito o un muchito por detrás de Chile. Vosotros desde 2015, si no recuerdo mal, tenéis el decreto 83 que regula las medidas que un docente debe aplicar basadas en DUA en cualquier etapa educativa no universitaria, mientras que en nuestro país, aunque el DUA ya se conoce en las universidades y se va enseñando a los docentes, hasta hace bien poco no hemos tenido menciones explícitas al diseño universal para el aprendizaje como metodología. De hecho, como te comentaba fuera de micrófono, hace una semana se ha acabado de publicar el último Real Decreto de las enseñanzas de bachillerato, que ha venido precedido por las enseñanzas de educación secundaria, las de educación primaria y las de educación infantil. Y es por primera vez donde esos decretos son los que regulan el contenido mínimo que todo alumno, toda alumna que esté en el sistema español debe conocer a lo largo de toda su etapa no universitaria. Es por primera vez donde se ha hecho mención a que todos esos contenidos que se van a formular deben regirse por el modelo del diseño universal para el aprendizaje. Estamos hablando de 2022. Exacto. La ley orgánica actual que tenemos, la LOMLOE de educación, lo menciona, aunque de una manera muy sucinta, y bueno, pues no se mete en profundidad, y no ha sido hasta estos reales decretos donde ya se ha hecho de una manera más explícita esta mención, y por lo tanto se espera
que ya se empiece a trabajar de una manera más fuerte. Es verdad que en España las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas, lo que serían las regiones aquí. Ajá. Y entonces hay algunas comunidades, o la mayor parte de comunidades, ya habían hecho cierta regulación sobre la aplicación del DUA. Por ejemplo, en la comunidad en la que yo vivo, en Castilla y León, que no es en la que trabajo, en Madrid, en el segundo plan de atención a la diversidad ya se hablaba de la aplicación del DUA como uno de los objetivos. Lo que pasa que, por ejemplo, solo se medía en base al número de formaciones que se habían realizado. No se medía cómo se había aplicado en los colegios, ¿no? Comunidades como Castilla-La Mancha ha ido muy adelantada, Cataluña también. ¿Y la bajada viene del Ministerio de Educación de España? Y eso es decir, nosotros tenemos un sistema donde hay una norma general, pero que luego cada comunidad autónoma lo concreta. De hecho, esos contenidos mínimos, al ser mínimos, lo que pasa es que las comunidades luego los amplían adaptados a su realidad, a su contexto, a su entorno. Entonces, bueno, ha habido como una regulación dispar, o al menos una implicación sobre cómo realizarlo dispar, pero ahora ya se espera que, bueno, con estos reales decretos esto sea de una manera sistemática. En las universidades, desde luego, ya llevamos una década enseñándolo a los futuros docentes. El problema es aquellos docentes, la generación del 80, fundamentalmente, a los primeros años de los 90 también, que llegaron a la universidad, salieron formados como maestros, pero que nunca escucharon hablar del diseño universal para el aprendizaje. Pero bueno, hay muchas iniciativas hoy en día que están haciendo que esto pueda ir hacia adelante. Y tu relación con Chile, tú nos contabas también que hay cierto avance en Chile, o se conoce un poquito más de la aplicabilidad quizás del DUA. ¿En qué sentido tú lo has podido visualizar? Bueno, viene de la mano de la regulación. Como la normativa obligó a aplicar medidas basadas en DUA, pues hubo un momento en el que todo el docente que estaba en aula tenía, o al menos el docente de educación diferencial inicialmente, tenía que saber de DUA. Entonces, bueno, ahí hubo una explosión, digámoslo así, de cuestiones relacionadas con DUA. En las universidades empezó a hablar de DUA. Si bien es cierto que inicialmente con ese foco un poco más anterior, el centrado en la discapacidad, que hablábamos también hace unos momentos, porque solo se enseñaba a los educadores diferenciales sobre DUA, solo ellos tenían que conocer DUA, porque era para trabajar con los chicos con alguna necesidad. Pero bueno, es verdad que en los últimos años esto ha ido cambiando y yo cada vez noto ya más una ampliación de miras y de concepto hacia, cualquier docente debe conocer y debe aplicar DUA. Independientemente de la facultad donde trabaja, digamos. Eso es. Pero yo creo que igual hay temas pendientes en ese sentido. Aún no llega, digamos, a esas facultades donde quizá el DUA se suele asociar solo a facultades de educación, solo a carreras de pedagogía. Por ejemplo, un docente que nos puede estar escuchando en este minuto de una carrera de Derecho, de Ingeniería, ¿cómo se comienza a apropiar un poco de aquello también? Sí, bueno, en realidad, si nosotros asumimos que la sociedad es diversa, como lo es, evidentemente, y entendiendo ya, además, el DUA en su modelo 3.0, un ensayo que ha publicado David Rose hace unos pocos meses, un poco ya como avanzando lo que va a venir en el 3.0, va a cambiar hacia un modelo entendido de diversidad muy relacionado con lo que está pasando en Estados Unidos, con todo el movimiento de las personas negras, la diversidad de religión, de cultura, etnia y demás. El DUA va a ir en esa línea, en su versión probablemente 3.0, pero si entendemos que la diversidad está presente en la sociedad, cualquier docente que forme a un profesional que luego va a trabajar en la sociedad debería conocer medidas basadas en diseño universal, no tanto en diseño universal para el aprendizaje, que esas las debería conocer el profesor, pero a la hora de quita enseñar, que la pueda implementar. Eso es, por supuesto. Cualquier docente en cualquier etapa educativa puede enseñar siguiendo los principios de DUA. Y luego, además, hay otra cuestión que es enseñar sobre diseño universal. De hecho, mi tesis doctoral fue enseñar sobre diseño universal y enseñar con diseño universal para el aprendizaje, haciendo esa diferenciación, ¿no? Y es que, asumiendo que todos somos diversos, en la sociedad, de una manera u otra, ese diseño universal va a estar presente. En España tenemos una iniciativa que se llevó a cabo en la década 2010, donde creamos manuales
para prácticamente todas las titulaciones universitarias de cómo, con recursos, de cómo un docente debería enseñar diseño para todos en la carrera en la que estuviera formando. Hay un diseño para todos en Derecho, Claro. hay un diseño para todos en Farmacia, hay un diseño para todos en Psicología, en Medicina, en Pedagogía, en Educación. De hecho, yo coordiné la de Educación Primaria y participé en la de Medicina y en la de Terapia Ocupacional y son manuales gratuitos que están disponibles a descargar en PDF, donde un profesor universitario tiene las herramientas Claro. para enseñar, en este caso, sobre diseño universal o diseño para Claro. todos. A tu juicio, ¿aún las universidades en el mundo en general siguen manteniendo esta lógica curricular de una clase tradicional, demasiado académica, que hace que de alguna manera se aleje un poco y se distancia, digamos, de poder atreverse, por ejemplo, a implementar aspectos como el DUA? ¿Es más cómodo a veces para los profesores también? Una pregunta muy complicada porque, bueno, claro, evidentemente pues depende de las zonas del mundo de las que estamos hablando y de las universidades, Exacto. ¿no? Esto es muy complejo. Pero pensando en el generalizar. siglo XXI, el tipo de estudiantes que recibimos, que son la mayoría de Totalmente. generación Z, vienen con otra impronta, digamos, Mm. todo lo quieren concreto. Entonces una clase que a veces sigue siendo tradicional y les genera un golpe fuerte. Les desmotiva totalmente. En Europa hicimos en 2000, comienzos del 2010 aproximadamente, desde 2007, hicimos el proceso de Bolonia, que se conoce, Claro. ¿no? que adaptamos todo el sistema para pretender hacer un sistema común en Europa, que fuera fácil moverse entre ellos, Claro. y un poco con la visión de competir contra Estados Unidos. Y ahí cambiamos el modelo Claro. completamente a algo mucho más actualizado, que si bien desde mi punto de vista no se entendió del todo correctamente, hemos perdido mucho en calidad del contenido, es decir, hemos bajado mucho a la práctica de darle todo muy concreto, como tú decías, muy migado y perdiendo autonomía del En lo disciplinar. estudiante. Eso es, incluso en que un alumno sea capaz de buscarse las Claro. propias vueltas a la hora de leer, ese nivel crítico, ¿no? Claro. Todo al estar tan desmenuzado, realmente es muy complicado que el estudiante pueda crear una mente crítica, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, se acostumbran a que todo va por trabajos, todo muy pautado, muy sencillo, y tiene poco esfuerzo que realizar, ¿no? Entonces, en ese sentido hay algunas cosas que para el DUA, por ejemplo, benefician mucho, todo lo que tiene que ver con anticipar el contenido para que cada uno lo pueda tener y de esa manera lo pueda ir llevando en función de su propio ritmo de aprendizaje o en función de sus capacidades o en función de su tiempo disponible. Claro. La metodología que tiene que ver también con tecnología, lógicamente ayuda mucho si se hace bien, porque la tecnología puede eliminar muchas barreras, por Exacto. ejemplo, con el contenido digital, si es accesible, pero también puede crear muchas barreras si no se ha diseñado bien previamente, ¿no? Entonces hay algunos aspectos que evidentemente han ayudado mucho a que se tenga más en cuenta esta diversidad. Otros, bueno, pues todavía tenemos que avanzar y, repito, según las partes del mundo, pues lógicamente no es lo mismo la Chile que Ecuador, no es lo mismo Ecuador zona andina que zona de costa, o Colombia o Estados Unidos. Pensemos que CAS se desarrolla un poco al amparo de Harvard, porque David Rose era profesor emérito de Harvard, donde Cambridge, la zona de Boston donde está Harvard, es el entorno probablemente más privilegiado, bueno, a nivel intelectual de Estados Unidos, pues posiblemente, y de renta per cápita de los más elevados del país. Por lo tanto, pretender tener esos recursos que puede tener cualquier escuela en un entorno alejado, pues es complicado, ¿no? ¿Has tenido la posibilidad de estar en otros países también de América Latina? ¿Y cómo se ha ido implementando también el diseño universal para el aprendizaje? Bueno, pues también de manera un poco desigual, ¿no? Cada país ha llevado su propio ritmo. Los que más puedo conocer, que son Paraguay, que ahora tiene está yendo hacia una nueva regulación que hable sobre inclusión y sobre DUA. Es como el decreto nuestro, digamos. Sí, más o menos, pero todavía está en un momento, estamos ahora de hecho con un doctorando analizando las guías de las universidades de cómo se enseña DUA para ver qué realmente qué está pasando. Ecuador y Colombia, que son los otros dos países con los que trabajo, pues también se habla ya cada vez más, pero van un poquito por detrás. México es algo que ya tiene algo más de regulación y
y se conoce. Y bueno, de Uruguay en su momento estuvo muy avanzado. Ahora he perdido un poco el contacto y desconozco un poco cómo está la situación. Y bueno, pues luego Bolivia, Perú, no podría hablar porque no conozco Venezuela tampoco, por ejemplo, nunca he trabajado con ellos, entonces no conozco. Exacto. Al respecto. Costa Rica sí sé que también está trabajando fuerte sobre ello. Pero la clave está principalmente en que existe una normativa que venga desde arriba, digamos, de los ministerios de educación. Bueno, esa es una pata, evidentemente. Claro. Esa es la pata que sí o sí crea la necesidad y a partir de esa necesidad se desarrolla el resto de cuestiones, ¿no? Exacto. En otros países como España no nacimos con esa necesidad, Exacto. sino que nacimos de la investigación, nacimos de la creación del conocimiento y fuimos desarrollando. Pero, bueno, la regulación, lógicamente, ayuda. Regulación, yo sí, cuando me preguntan en alguna conferencia o me piden que haga una perspectiva o qué es lo que sería lo ideal, regulación y recursos económicos y personales. Es decir, Chile está muy avanzado en regulación, pero si tenemos más de 40 alumnos por clase y un docente trabaja más de 40 horas en el centro, difícilmente va a tener tiempo para trabajar en su casa y programar siguiendo los principios del DUA. Entonces, hay que tener regulación, pero evidentemente hay que tener recursos económicos para poder dotar de personal y también de recursos en el entorno para poder realizarlo de manera correcta. ¿Cuál es el contexto escolar en España en este caso? ¿La cantidad de estudiantes por sala sigue siendo...? 25 podríamos decir que es la, ¿Y está regulado la media. con ese número? Sí, más o menos la ratio pasa lo mismo, hay una ratio general y luego las comunidades autónomas lo concretan, pero 25 sería más o menos la... ¿Profesora más alguna colaboración, algún asistente de la educación? Pero, nosotros los maestros en aula es un maestro tutor, más los especialistas que van rotando. Y luego está la figura de los profesores de apoyo, los maestros de educación diferencial, que llamaríamos aquí, educación especial, o nosotros llamamos maestros de PT. Forman parte del PIE acá. Eso es, nosotros no tenemos la estructura de PIE como tal, nosotros no tenemos un equipo interdisciplinar completo dentro de los centros, sino que nosotros tenemos equipos con diferentes profesionales que son sectoriales, que atienden a un sector y ese equipo lleva 4 o 5 colegios en función de los recursos que tenga, 6, 7, y que se van visitando semanalmente, periódicamente, y se van atendiendo a las necesidades. Quien sí está en el aula o en el centro permanentemente como especialistas son los maestros, los fonoaudiólogos, que nosotros llamamos maestros de audición y lenguaje, y los maestros de educación especial o educación diferencial. Ellos y ellas sí están en el centro de manera permanente y ellas y ellos son los que dan la atención, que puede ser dentro del aula, en un modelo de codocencia, de apoyo, de colaboración, pero que lo más habitual es que sea fuera del aula. Se puede dar algún apoyo dentro del aula, pero todavía estamos en ese momento en el que es fuera del aula, también un poco por lo mismo, por los recursos, ¿no? Un poco es lo que ha pasado en Chile también, que los PIE, ahora el PIE se está acercando, los profesionales del PIE se están acercando más al aula, porque generalmente el niño lo sacaban de la sala, lo atendían, digamos, en el PIE, pero hoy en día se acerca, digamos, la educadora diferencial, que es lo lógico, ¿no? Que trabaje y apoye a los profesores. Sí, nosotros hay, por ejemplo, en nuestro grupo de investigación, en concreto la profesora Marta Sandoval, que es más especialista en temas de codocencia y apoyo, ha realizado varias investigaciones un poco identificando esa que puede mejorar el proceso educativo cuando el apoyo se hace dentro, pero se hace en coordinación, es decir, cuando no se entiende como dos profesionales separados, sino como casi una cotutoría que trabaja conjuntamente en el aula para el beneficio de todos los estudiantes. Y cuesta un poco más que se desarrolle en la enseñanza media o secundaria, porque probablemente se asocia mucho que el profesor de educación media, en el caso de nuestro país, está muy centrado en lo disciplinar, en asignaturas más fragmentadas, a diferencia del profesor de educación general básica o la educadora de párvulo, que en el fondo tiene un manejo distinto por trabajar con niños y niñas, pero no sé si ocurre algo exactamente similar. Lo mismo. Además, nosotros tenemos una modalidad distinta de formación de los profesionales de la media, porque aquí tenéis una formación de educación permanente durante 5 años, aunque sea una especialización en matemáticas. En una asignatura. Claro. Pero en España no. En España lo que pasa es que
alguien estudia la carrera de matemáticas, que es un grado de 4 años, o de historia, o de filosofía, o de física, la carrera que sea, y luego hace una maestría o un magíster de 1 año en formación psicopedagógica, ¿no? De pedagogía y psicología, más la didáctica de su asignatura, pero solo es 1 año de formación pedagógica. Para que te hagas una idea, en mi universidad, el docente, bueno, en mi universidad y en la mayor parte de universidades de España, el docente que hace, el profesor que va a hacer esa maestría o ese magíster, recibe en torno a unas 12 sesiones de lo que tiene que ver con atención a la diversidad. En una carrera que podría ser de 5 años, 12 sesiones exclusivamente solo para atender a la diversidad, lo que pasa es que en la secundaria o en la media encontramos siempre un mayor rechazo a los alumnos con algún tipo de necesidad que en la etapa de educación primaria por las circunstancias. Y que también el sistema poco a poco los va expulsando, ¿no? Y entonces hace que lleguen muchos menos estudiantes con necesidades a la secundaria o en nuestro caso incluso el bachillerato, que ya no es obligatorio, que es la etapa de 17-18 previo a la universidad, y que ahí ya es contenido, no es profesionalizante, no es una carrera, pero ya no es contenido obligatorio, por lo tanto ahí ya todavía hay un filtro mayor de tipo de alumno con necesidades que llega al aula, o el alumno que llega ya es lo suficientemente conocedor de su propio aprendizaje como para no necesitar adaptaciones, porque ya es autónomo en muchas de las cosas que realiza. Mira, es algo similar de lo que ocurre acá, hay mucha distancia también eso. Y empiezan un poco las culpas de que el profesor de educación básica o la educadora de párvulo no hizo esto, el profesor de media dice que el profesor de básica tuvo la culpa, porque no hay una articulación tampoco en aquello. Bueno, estamos conversando con Sergio Sánchez, invitado internacional en este primer programa de convocación de profesor. Hoy ya 18 de abril, sí, estoy bien, de abril. En un tiempo ya de otoño donde notamos un poquito de calor, un poquito de frío, como señalábamos al principio. Vamos a ir al segundo corte musical y ya vamos a ir cerrando en el tercer bloque de nuestro programa. Vamos y volvemos. Estamos escuchando en Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl. Convocación de profesor. Muy bien, estamos de regreso ya a nuestro último bloque con Sergio Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos está visitando por acá en Chile durante esta semana. Va a estar en Concepción también, ¿no? Sí. Sergio, esta semana. Sí, bajaremos a Concepción jueves, viernes. Como comentábamos anteriormente, yo inicié mi relación con Chile con la Universidad de Concepción y bueno, pues aprovechando este espacio. Qué hermosa esa universidad, ¿no? Sí, me han pedido que vuelva. Vamos a tener algunas reuniones para plantear proyectos futuros y voy a tener una conferencia con docentes y estudiantes sobre diseño universal. Claro. Oye, Sergio, ¿cómo se ha sentido el tema de esto lamentable que está ocurriendo en Ucrania, en España, digamos? Como conversaba un poquito fuera de micrófono, que en los colegios se ha visibilizado bastante la llegada de niños ucranianos. Sí, claro. A ver, toda Europa está volcada ahora mismo en esta situación y, bueno, los refugiados están llegando a Europa como pueden. Como te comentaba que en España hubo un momento en el que muchas personas con su coche particular se acercaban a la frontera a Polonia. Claro. No mentiría si sé que son a lo mejor 3.000 kilómetros. Y recogían a gente y la traían para España. Y en España tenemos mucha población también ucraniana que está recibiendo pues familiares y hay mucha gente. Entonces está llegando por toda Europa, nos llega a España y eso evidentemente trae como consecuencias que fundamentalmente están viniendo mujeres y niños. Claro. Y los niños en el momento que entran en España o en cualquier país de la Unión Europea y tienen el estatus de refugiado, pues tienen que estar escolarizados. Claro. Entonces eso repercute que las escuelas ya antes de Semana Santa, antes de Pascua, habían recibido y ahora, por lo que comentaba con varias amigas maestras, directoras de centro, jefas de estudios, a la vuelta de vacaciones va a haber un boom de niños y de niñas que se van a incorporar al sistema español porque
no hay fecha de vuelta y no Exacto. tiene pinta de que esto vaya a durar poco. Por lo tanto, son personas que van a tener que estar escolarizadas en nuestro sistema y bueno, ya el gobierno, el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas ya están trabajando con la creación de recursos, contenidos, porque no vienen hablando la lengua. Claro, Lógicamente exacto. la lengua vehicular no es el Y los no es el profesores español, también les va a claro, ocurrir lo por mismo, supuesto. ¿no? Entonces, bueno, ahí el DUA, de hecho, en realidad Exacto. se va a poder ver beneficiado de algunas de esas medidas, de todo lo que tiene que ver con multimedia y poder convertir en diferentes idiomas a través del vídeo, por ejemplo, y el subtitulado, bueno, pues puede ser una herramienta importante para trabajar. En realidad en Europa estamos muy acostumbrados o más acostumbrados a trabajar con alumnos en España de muy diferentes nacionalidades. Exacto. Hace una década era habitual en una clase de Madrid tener alumnos con el idioma chino como primera lengua, o alumnos con el árabe como primera lengua, o el rumano, o países del este de Europa, con lo cual podía haber 5, 6, 7 lenguas dentro de la misma clase y bueno, ya no tenemos o ya no hay esas aulas de enlace que hacían de aprendizaje, sino que se incluyen en el aula y a partir de ahí pues poco a poco se va trabajando con ellos y las administraciones están trabajando en recursos para poder darles dentro de la medida de lo posible lo más adaptado a sus necesidades. Exactamente. Y en España el gobierno se abrió, digamos, esta posibilidad de que ingresaran, ¿no? Sin ninguna dificultad. Sí, bueno, ha sido una política europea. Exacto. ¿No? O sea, ha sido algo común de todos y, bueno, evidentemente, ¿no? Nosotros es verdad que somos de Europa los más alejados. Exacto. A la hora de recibir, pero que tradicionalmente también hemos recibido mucha población de los países del este de Europa. Exacto. Y por lo tanto, bueno, pues hemos ido, hay muchas personas de Bulgaria, de Polonia, de Rumanía, entonces, bueno, esa zona centroeuropea o del este de Europa, pues siempre hemos sido receptores de población inmigrante y pues ahora, como no puede ser de otra manera, también, pero vamos, imagino, desconozco otros países de Europa, pero imagino que estarán igual. Polonia, por supuesto, está desbordada, porque es la frontera natural. Imagino que países a lo mejor como Finlandia y demás empiezan también a recibir. De hecho, ahora lo último que leía hoy antes de subir al avión era pues cómo Suecia y Finlandia empiezan a demandar entrar en la OTAN y empieza a trasladarse el conflicto no solo hacia la parte del sur de Europa, sino también hacia la parte oeste. Bueno, una situación muy, muy complicada. Sergio, después de este paréntesis, para hacer una suerte de exhortación, digamos, a los profesores que nos escuchan en el ámbito universitario, profesores y colegas que probablemente nos están escuchando de distintas facultades, ¿cuál sería, digamos, la invitación que tú les harías para poder comenzar a implementar el DUA? Bueno, si hablamos de profesores de aula de básica, escolar, eso es la media, evidentemente la formación previa que traen de la universidad debería ser suficiente, pero también la investigación nos dice que aquellos docentes que han realizado formaciones, aunque sea de corta duración, y conocen el modelo y leen sobre cómo aplicarlo a través de las pautas, que es el gran instrumento que tiene el DUA para el día a día, para el nivel de concreción de aula del maestro, que realmente es las percepciones de cómo aplican DUA, tanto de los estudiantes de cómo aprenden como ellos, de los docentes, cómo lo aplican, mejoran sustancialmente. Entonces, la formación es la vía a nivel de básica y media. Y para los profesores universitarios, bueno, pues también lógicamente aparte de la formación, yo en la universidad siempre añado un plus que es el uso de la accesibilidad ofimática, todo lo que tiene que ver con ofimática, procesadores de texto, hojas de cálculo, PowerPoint y demás, asumiendo que la universidad es la unidad mínima de comunicación con el estudiante. La buena creación de documentos accesibles lo que nos permite es garantizar una mejor accesibilidad de los estudiantes y por lo tanto eso es una vía por la que comenzar y luego siempre lógicamente adaptándolo a la realidad, ¿no? Hay una cosa que es lo que yo más hablo últimamente del DUA, que tiene que ver que es con la contextualización. El modelo tradicionalmente responde a las preguntas del qué, que es la representación, el cómo, que es o el para qué, perdón, que es la acción y la expresión, y el por qué, que es la motivación, el engagement en inglés, la motivación, la participación, el compromiso, ¿no? En líneas generales. Pero en realidad para mí hay una parte que falta, que es el dónde. La pregunta del dónde
se responde a través de la contextualización del DUA, porque como decíamos antes, no es lo mismo enseñar en Santiago que enseñar en Concepción, que enseñar en Quito o que enseñar en la región verde de Ecuador, de Esmeraldas, o enseñar en Barranquilla, en el Caribe, ¿no? Entonces, eso es el docente, el maestro de cualquier etapa educativa, el que sabe dónde está, el que conoce la realidad de sus estudiantes, Exacto. el que conoce el acceso a qué recursos tiene y no tiene. Por lo tanto, esa pregunta del dónde es por la que debe empezar un docente cuando quiera aplicar DUA, para que hacer el contenido lo más accesible y lo más atractivo para sus estudiantes, independientemente la etapa educativa y el área de conocimiento que se trabaja. Exactamente. Ahora es importante también un poco el cambio de paradigma también en la forma, porque hay una cuestión metodológica, de estrategia también, más allá de la accesibilidad también, de modificar la estructura de clase que yo vengo realizando por mucho tiempo quizás. Tiene que ver mucho con cómo nos sentamos a programar. Exacto. Es decir, esa tarea que cualquier docente sabe que hacemos normalmente en fines de semana, que es de sentarnos a decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mis estudiantes? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Esa parte es la que se ve realmente alterada, porque es cambiar el foco. Exacto. Y decir, bueno, yo quiero enseñar esto, pero voy a intentar enseñarlo teniendo en cuenta la mayor variabilidad de estudiantes posible, y además con una salvedad y con una falsa creencia que es una de las principales barreras que tiene el modelo, y es que tiene el modelo, las personas creen que tiene el modelo, que es que va a suponer una mayor carga de trabajo. En realidad no lo es. Exacto. Puede ser más la primera vez, pero en realidad luego lo que nos va a hacer es no tener que hacer adaptaciones a posteriori, y por lo tanto estamos incluso ahorrando tiempo. Y esa programación es cuando un docente se sienta, cuando realmente surge la necesidad de decir, voy a cambiar la manera en que me enfrento a esto. Y es lo que cambia la visión, porque el DUA se entiende como algo global, aunque esté dividido en principios. Exacto. Es una manera de comprender cómo yo enseño a mis estudiantes. Exactamente. Bueno, hemos tenido hoy día de invitado a Sergio Sánchez de la Universidad Autónoma de Madrid. Estoy seguro que después vamos a poder seguir conversando con él, ya que los programas también los podemos hacer vía virtual. Antes de cerrar, Sergio, ¿alguna recomendación para nuestros auditores? Hablamos de algunas series que se van a comenzar o nuevas temporadas de series. Sí, comentábamos que yo soy un gran fan de Stranger Things en Netflix. Para todos los que nacimos en los 80 es una serie ahora mismo de referencia, y bueno, pues cualquier temporada que va a lanzar, creo que es la cuarta, pero si yo ahora pagaría por no haberla visto y poder empezar desde la primera, porque siempre enganchan mucho. Y si me preguntas de literatura, para mí Haruka Murakami siempre es el referente. Entonces, como va año por libro, cualquier libro suyo pues será bienvenido. Hay una serie también, una suerte de documental que Obama, no sé si lo viste, que Obama comenzó a realizar una suerte de recorrido por parques nacionales, y está siendo dirigido, fíjate, por él. Él fue el productor. Mira. Incluso pasa por la Patagonia chilena, así que también es interesante conocerlo. Bueno, si me permites ya el último. Por supuesto. No recuerdo la plataforma, pero Gordon Ramsay, el cocinero con estrellas Michelin, hace un programa de comidas por todo el mundo, y viene a la región, no recuerdo exactamente, creo que es Perú, pero también es si te gusta viajar y te gusta comer, es una recomendación. O la propia Street Food de Netflix, que va yendo por diferentes partes del mundo con comida callejera, que es espectacular. Bueno, estamos ya terminando este primer programa del 2022. ¿Algún saludo, Sergio? A propósito de que estamos saliendo ahí en vivo y nos están mirando también. Bueno, pues evidentemente a toda mi familia que en España que me pueda estar viendo, a mi mujer, a mis padres, a mis compañeras de equipo de investigación de la universidad, a todos mis compañeros profesores, y bueno, a darte las gracias a ti y a la universidad por esta oportunidad de poder compartir, y esperando volver cuando me volváis a invitar. Siempre va a estar bienvenido acá, así que muchas gracias, Sergio, muchas gracias a todos y a todas, y bueno, nos estamos viendo ya el próximo lunes en otro programa de Convocación de Profesor. Que estén todos y todas muy bien. Radio U Central 107.1 FM y Radio.U Central hemos presentado Convocación de Profesor, un programa para pensar y reflexionar sobre nuestra educación. Hasta la próxima semana.